Recordá que ya podés comprar el libro de quejas para descargar tus frustraciones diarias. Escuchá los episodios completos en Spotify y suscríbete al canal de YouTube. Dale me gusta, comparte y seguime en Instagram @noquierosermasadulta.podcast. Bienvenidos a No Quiero Ser Más Adulta, el podcast donde nos quejamos de lo difícil que es la vida adulta. En el episodio de hoy vamos a hablar de ese momento en el que uno se convierte en adulto, ya es adulto, tiene su independencia, pero sigue viviendo con los padres. Es una situación que a mí no me tocó vivir porque me fui a la casa de mis padres bastante temprano y por eso hoy traje a una invitada. Bienvenida, Juli Sinestrari. Hola, gracias por invitarme. Con Juli somos amigas de toda la vida prácticamente. Nos conocimos a los 3 años en el jardín, hicimos todo el colegio y acá seguimos siendo amigas hace más de 20 años. Es increíble decirlo. Si bien las dos somos adultas, somos independientes, trabajamos, vos, Juli, sos relacionista pública y tenemos nuestra independencia y nuestra plata, tenemos dos realidades distintas. Por un lado, yo vivo sola hace ya casi 5 años y vos, Juli, vivís con tus padres todavía. Está esa idea de que cuando uno se convierte en adulto, se tiene que ir a vivir solo, como que es parte del proceso de la vida, como que hay que hacerlo en algún momento. En tu caso, vos ya trabajás, terminaste una carrera, como dije, sos relacionista pública, y vivís con tus padres. ¿Tenés ese deseo de irte a vivir sola? Sí, el deseo obviamente que está. Hace ya 2 años que quiero irme a vivir sola y bueno, por una cosa, por la otra que seguramente vamos a mencionar, se ha demorado y se sigue atrasando, pero este año, el 2026, yo creo que va a ser el año en que se cumple ese objetivo. El 2026 es el año, digamos. Sí. Entonces me dijiste que tenés este deseo hace 2 años. No es una cosa que, no sé, soñás desde que sos chica. Es como que se fue dando ahora justamente con esta independencia. ¿Podríamos decir que después de que terminaste la facultad? Sí, después de que terminé la facultad, que fue exactamente hace 2 años, pero también un factor importante fue estar en pareja. Ya hace 6 años que estoy de novia, pero en los últimos años ha empezado a molestar el hecho de tener que invitar a la pareja a la casa y que esté todo el tiempo conviviendo tu pareja con tu familia cuando a veces no lo querés y querés los momentos de privacidad y los momentos de hacer las cosas que a vos te gustan, y esos son los momentos también que empezaron a molestar. Entonces, a partir de que me recibí y a partir de ese momento fue cuando dije, me tengo que ir sola. Claro, porque encima en tu caso vivís con tus padres, pero hay un pequeño plus que es tu hermana. Vivís con tu hermana y tenés que convivir con tu hermana. Y me acuerdo que una vez me dijiste que, claro, toda la vida tuviste que compartir tu pieza y tu espacio con tu hermana y que entonces como querés esa experiencia de tener tu propio espacio, ¿no? Exactamente. Desde que mi hermana nació hasta el día de hoy, que compartimos habitación, o sea, un montón de tiempo, y es como que no se siente el espacio propio. Si bien uno tiene sus cosas, y se respetan y se pueden respetar, uno no siente que las cosas sean propias. Y sobre todo el espacio de la habitación y el espacio donde yo, por ejemplo, también trabajo muchas veces en mi habitación, me gustaría sentirlo un poco más mío. Claro, ¿cuántos años de diferencia hay con tu hermana? 2 años. Claro, no se llevan tanto como para que haya una distancia marcada, digamos. No es conflictivo, por eso digo que no es conflictivo y nos podemos como respetar las cosas de cada una, pero igual, sigue siendo una habitación para 2 y tenés que compartir las cosas. Cuando yo tengo reuniones de trabajo, ella no tiene que estar, y cuando ella está con sus amigas, yo no tengo que estar, y así. Claro, toda una agenda ahí, digamos. Exacto. Sí, es algo que honestamente a mí no me tocó vivir, claramente porque soy hija única. Pueden ir a escuchar el episodio 25 donde hablo de lo que es ser hija única. Y más allá de estos factores como internos, ¿no?, de tu familia, considero que hay tal vez un prejuicio de la sociedad de que está mal visto tener determinada edad y seguir viviendo con tus padres. Generalmente diría que pasa más a los 30. Nosotras, por suerte, todavía no estamos en esa etapa. Estamos a tiempo, sí. Pero si bien se juzga, creo que hoy, por lo menos en Argentina, cada vez es más difícil irse a vivir solo por distintos factores, pero digo, una cosa era en la época de nuestros padres, que capaz había más recursos. Hoy no es tan fácil, entonces te sentís por momentos juzgada o presionada, ya sea por la sociedad o por tu mismo entorno o por tus propios padres, con esta cosa de irte.
Es una buena pregunta porque siempre la presión nunca es solo interna, siempre la presión también está muy condicionada por lo que te pasa externamente. En mi caso, conozco gente, bueno, a vos, otros amigos que ya están viviendo solos y eso, quieras o no, te condiciona un poco. Y estoy quedando atrás en relación a mi grupo, que tiene más o menos mi misma edad. ¿Por qué? Te empezás a preguntar por qué eso es así. Y también en las redes son una influencia muy, muy grande para esto, porque te parece todo lo que uno también desea, proyecta o quiere. Y en eso está un montón de experiencias de otros que viven solos y que son felices viviendo solos, porque además te muestran la parte feliz de vivir solo. Obvio. Y bueno, esas dos cosas que serían externas se juntan un poco también con lo interno, porque yo particularmente no tengo presión de mis padres para irme. Es más, siempre han sido como bastante comprensivos con toda la situación de que es muy complicado irse hoy en día, entonces no me han invitado a irme de ningún modo. Es 100% mía la decisión y las ganas y la intención de irme, de querer irme. Y hablando de esto de que lo ves en redes o lo ves digo, conoces a personas que están en este momento viviendo solas, creo que todos sabemos que tiene su lado no tan agradable, ese lado B que he mencionado también en episodios anteriores, pero está un poco idealizado esta cosa de irse a vivir sola. ¿Sentís esa idealización o lo tenés como un poco más realista y más traído a tierra? Al principio, cuando recién quería irme sola, sí, yo lo tenía muy idealizado porque además veía que en mi entorno lo tenían como muy, muy bien contado, digamos. Y con el paso del tiempo, escuchando la experiencia de vos, de otras personas que han estado solas, que se han ido a vivir solas, ahí empecé a encontrar esas cosas que no son tan lindas de vivir solo, que por el momento yo las tengo presente porque sé que están, sé que pueden suceder, pero que por el momento es como que pesa más en la balanza el hecho de querer irte solo, que bueno, esas cosas negativas o el lado B que tiene irse a vivir solo. Claro, estás dispuesta, digamos, a sacrificar ciertas cosas con tal de irte. Exacto, exactamente. ¿Qué sería como lo que más miedo te da tal vez de esos factores negativos que tiene el irse a vivir solo? Muchas cosas, son varias cosas las a las que le tengo miedo. Una va a parecer una boludez, pero el hecho de dormir solo, eso es como muy, muy raro, porque yo siempre he estado acostumbrado a dormir con mi hermana, o saber que están mis papás en mi casa, si no está mi hermana, o está mi novio o mi pareja. Entonces es como saber que nada de eso va a estar. O sí, puede llegar a estar ocasionalmente, pero ya está. O sea, ahora tu habitación, tu cama, tu casa es tuya y vos vas a estar solo ahí. Entonces, como el hecho de la soledad, esa micro soledad, porque no es una soledad para siempre, Sí, sí, se entiende. esa micro soledad le tengo un poco de miedo. Y también me da un poco de miedo no llegar por ahí con las cosas, ¿viste? No llegar con el alquiler o no llegar con las cosas que tengo que pagar o tener que restringirme o sacrificar muchas cosas para poder pagar eso, para poder sostener eso. Que bueno, tiene que ver con lo económico y creo que muchos tenemos ese miedo. Se reentiende y son miedos que he tenido. Este concepto de estar solo, lo hablo en el episodio 2, que hablo de irse a vivir solo, tiene que ver con aprender a estar solo. Y encima vos que claro, tenías a tu hermana, había como siempre hubo mucha convivencia con otras personas. Entonces claro, no estás para nada acostumbrada. Para nada, para nada. Pero debo decir que es un miedo real, que yo lo he tenido incluso siendo hija única, y se aprende. Pero bueno, al principio es difícil estar solo, hay nuevos ruidos, nuevos movimientos, sobre todo si vives en un edificio, que hay que acostumbrarse. Y con el tema de no llegar, también es un miedo que te diría que lo sigo teniendo hoy. Y en realidad creo, y lo digo siempre, la base es una buena administración financiera y tener una planilla de gastos y saber cuánta plata entra y cuánta plata sale, pero es entendible el miedo, totalmente. Para mí esas también son las cosas buenas un poco que tiene esto, porque yo administrar financieramente mis cosas lo he hecho, lo he logrado en este tiempo, desde que empecé a cobrar mi sueldo, todo, pero por ahí siento que me falta un poco la conciencia, un poco del ahorro, o bueno, ya saber que directamente tu vivienda depende de vos. Pero para mí eso es bueno porque te va a obligar, te va a llevar naturalmente a tener que aprender esas cosas que antes no las tenías. Totalmente, sí, sí, es un proceso que también te permite madurar mucho, ¿no? Pasando a un tema más económico, vos tenés tu sueldo, trabajás
¿Cómo es el tema de hoy aportar a la casa de tus padres, digamos, económicamente? ¿Te exigen un aporte económicamente o pasa más por una cuestión de, bueno, seguir colaborando con las tareas diarias? No, claro, a mí no me piden ningún aporte económico. Sí, obviamente te piden la colaboración, que es como, es una contra, pero también es algo positivo, o sea, tiene su lado bueno y su lado malo eso. Pero sobre todo te piden estar, que ese por ahí es el factor que a mí, que más me estuvo como molestando o inquietando en este tiempo, que es, viene el jardinero, hay que estar para recibir al jardinero y no te puedes ir porque tiene que estar alguien. O los perros no pueden quedar todo el tiempo solos, entonces si no hay en la casa te tenés que estar, tenés que quedarte. Medio como que uno se siente como en demasiado compromiso de tener que estar todo el tiempo, en devolución a que tenés un lugar, una casa. Claro. Pero bueno, eso para mí es como lo que últimamente a mí me estuvo como molestando un poco, pero también, bueno, tiene su lado positivo de que si yo me voy pronto, estoy disfrutando lo último que queda de mi casa, digamos, estoy disfrutando el último tiempo acá, con todo lo que tiene, con todos los privilegios que tiene mi casa, así que bueno, por lo menos lo estoy aprovechando, lo estoy disfrutando. Claro, sí, sí. Déjame decirte igual, no te la quiero tirar abajo, que por más que después, bueno, vos tenés una hermana, pero yo cuando me fui a vivir sola, después mis papás me decían, che, nos vamos de vacaciones 2 semanas. Alguien tiene que ir a cuidar la casa y cuidar al perro. Ah, bueno. Sí, entonces sigue esto, sigue para largo. Además de esa sensación de tener que estar constantemente y de tener que hacerte cargo, que cuando no sea tu casa no te tenés que hacer más cargo, dentro de la dinámica familiar, te exigen también, por ejemplo, estar para cenar, que desayunen juntos, tener como esos momentos de familia que capaz cuando somos más chicos se dan naturalmente, digamos. Bueno, cuando yo era más chica, sí, obviamente eso sí era como rutina, o sea, era así. Claro. De más grandes se fueron flexibilizando un poco las cosas porque además han ido cambiando los trabajos de todos, entonces algunos trabajamos desde casa, otros trabajan afuera. Un año es así, al otro año ya no, entonces se ha flexibilizado un poco, pero sí hay varias reglas que vos tenés que respetar por estar acá. Muchas de las reglas con las que vos no estás de acuerdo, otras sí porque te parecen bien, incluso las aplicarías vos en tu casa. Por ejemplo, ¿qué reglas con las que no estás de acuerdo tenés que seguir? Y bueno, por ejemplo, que recaiga sobre una persona el hecho de estar, que en este caso ha sido mucho mío, porque como trabajo desde casas, se han también agarrado mucho de eso, que un poco la persona que le toca esa tarea se siente un poco encerrada, o sea, es como, no puedes salir de acá, te sentís poco libre, digamos. Y después también el hecho de todas las cosas que hay que hacer de la casa, una distribuciones poco justas por ahí, o bueno, tener que respetar los tiempos de los otros, que ya no son tus tiempos. Por ahí yo lavo los platos a la noche y a mi mamá le gusta a la mañana. Que no es que vos no vas a lavar nunca los platos, vos lo vas a lavar en otro tiempo, porque vos tenés otro tiempo, nada más. Y después hay reglas que sí me gustan, como por ejemplo, nosotros siempre decimos desayuno, almuerzo, merienda, cada uno hace lo que quiere cuando puede. Pero en la cena estamos juntos. Y en la cena no se puede ver ni la tele ni estar con los celulares. Que eso es algo que me gusta, que me parece lindo, por la conexión, para estar un poco más presente también en la hora de la comida. Esa es una regla que me gusta. Claro, sí, me acuerdo que cuando yo vivía con mis padres y empecé la facultad, también estaba esa cosa como durante el día haz lo que quieras, pero a la cena nos vemos. Sí, es común. Y eso me gusta. Sí, y es algo que debo decir, creo que fue de las cosas que más extrañé al principio de decir, ay, tengo que cenar sola. Claro, sí. Bueno, eso no lo había pensado, por ejemplo. Otro miedo más. ¿Qué otros factores? A ver, el factor económico es muy condicionante hoy en día y más en Argentina, pero ¿qué otros factores hoy en día te impiden a irte a vivir sola? Si es que los hay. Sí, sí hay, y creo que es una experiencia bastante única la que te voy a contar, porque creo que no mucha gente se limita a vivirse solo por esto que te voy a decir. Viene que mucha gente se va anticipadamente con pareja o con familiares o con amigos por el tema económico. Yo me di cuenta que si yo me quisiera ir a vivir sola ahora y lo hago con mi novio, podría hacerlo, lo podría haber hecho el año pasado incluso. Pero prioricé el hecho de tener que tener mi espacio sola, de crear este hogar propio del que estábamos hablando, ¿no? Que si vos ya arrancas a convivir con una persona, es un poco lo que vos estabas haciendo antes, o sea, estás conviviendo con otra, pero en un sistema de convivencia. Las cosas no son del todo tuyas, tus hábitos ya no son del todo tuyos, o sea, son compartidos con otra persona. Entonces, esa fue una limitante.
que tiene que ver con lo económico, porque está relacionado con lo económico. Pero fue también de decir, no quiero renunciar a esto de crear algo propio primero y después compartirlo con los demás, porque yo sé que lo voy a compartir, yo sé que después de un tiempo voy a ir a vivir con mi pareja, pero un tiempo quiero que sea algo mío, algo personal. Incluso ya se convirtió en un proyecto personal. Y hay como un conflicto ahí de decir, renuncio un poco a eso para, bueno, irte un poco más rápido y, bueno, por lo menos cumplir el objetivo de irte de tu casa, o espero y hago un poco más lento este proceso hasta tener yo los suficientes recursos para irme a vivir sola. Tenés como, es un proyecto de vida, tenés incluso en este sentido de irte a vivir sola, que no es solo irte a vivir sola, es tener tu propio espacio y tu propia vida, básicamente. Es un poco más allá que irte de la casa de tus padres. Sí, sí, va más allá y no es, bueno, cuando tenga la plata me voy a vivir sola. No, es todo un proyecto bastante más significativo, digamos, ¿no? Lo súper entiendo. Y a nivel económico, si tenés que poner un tiempo o una fecha, ¿cómo te ves para irte a vivir sola? Bueno, fecha es muy difícil poner una fecha. Sé que estoy trabajando para eso porque, bueno, mi primera meta este año es poder conseguir el trabajo estable que me brinde un sueldo estable. Y una vez que lo obtenga, mi paso siguiente es empezar los trámites, las gestiones, lo que haya que hacer para irse a vivir solo. Entonces, yo sé, lo siento cercano de que va a ser este año, pero con una fecha exacta, la verdad, no lo sé. No me podés decir, pero el objetivo es 2026. Sí, exacto. Teniendo en cuenta esa cosa que tenían las generaciones anteriores, diría nuestros padres, nuestros abuelos, de que tenían como objetivo de vida la casa propia. Hoy creo que ya no sucede tanto, que las nuevas generaciones tenemos otros intereses, pero en tu caso en particular, ¿tenés el sueño de la casa propia o alquilarías toda tu vida? En este momento creo que tengo el deseo como del hogar propio, no de la casa propia. O sea, el hogar propio, algo que creas vos, que es tuyo, que lo vivís, que lo habitás. No importa qué sea. O sea, puede ser un departamento, puede ser una casa, un año puede ser este departamento, el otro otro. Como que el deseo ahora mío es el hogar. La casa, la verdad que no, pero también es difícil llegar a la casa propia. Hoy en día para nuestra sociedad, para nuestra generación. Entonces, hoy mi deseo es el hogar propio que no tiene que ver con la casa propia. Totalmente, sí, si hay algo que creo que para mí fue muy importante fue, o sea, yo vivo en un departamento que alquilo, es de otra persona, no soy propietaria, pero para mí fue muy valioso haber hecho mío el espacio y poder reconocerme y verme viviendo acá adentro y decir, bueno, es mi espacio y es como mi lugar seguro, ¿no? Eso es lo que yo quiero ahora, en este momento. Viviendo con tus padres hay cierto respiro económico que yo he hasta incluso experimentado en esta cosa de que ganás tu sueldo y justamente como no tenés que mantener una casa, tenés más plata disponible para gastar. Ese a lo que yo llamé de respiro económico reduce un poco tu ansiedad o tu estrés tal vez con el dinero y de decir, bueno, tengo plata y la puedo ir gastando, o por el contrario, te genera más presión porque entonces digamos que podés tener más capacidad de ahorro que te permitiría irte más rápido. Mira, yo creo que la ansiedad o la presión por el sueldo estable y todo, no se da solamente por querer irte a vivir solos. Creo que es algo que no te lo aliviana el hecho de vivir tus padres. Sí, tengo que decir que te da oportunidades de por ahí poder hacer otras cosas. Ahorrar puede ser una, totalmente, pero también de darte gusto o vivir ciertas cosas que por ahí la gente que vive sola no se puede dar porque llega justo o tiene otras prioridades que vos no tenés. Yo, por ejemplo, puedo decir que gracias a vivir con mis papás pude viajar mucho más. Siento que es algo súper positivo y que yo súper valoro y aprecio. Y he podido ahorrar también, aunque sea poquito, pero he podido ahorrar. Pero si vos te pones a pensar en lo global, aunque pude hacer viajes y aunque pude ahorrar, siempre me hubiera gustado tener un poco más de fondo para poder ahorrar un poco más y poder hacer por ahí este proceso un poco más rápido. Pero bueno, siento que te da más oportunidades. Claro, entiendo. ¿Y existe en tu cabeza o en tu proyecto de vida tal vez no irte? No, 100% y rotundamente no. Está bien, está bien. No, viste que hay gente que se quedaría viviendo con los padres toda la vida. Sí, conozco, de hecho, y me han querido convencer de que vivís mucho menos estresado. Pero no. 100% decidida a que sí me quiero ir.
¿cuáles son esas cosas que te motivan o te entusiasman o que tenés ganas de vivir que tiene el irse a vivir sola? En este tiempo se me han ocurrido un montón porque también son la fuerza o el empuje que uno tiene para hacer todo este esfuerzo y bueno, mantener la decisión de irte. Pero yo creo, por ejemplo, de arranque trabajaría mucho más tranquila si sigo trabajando desde casa porque ya no tendría que pensar en los ruidos, en si hay alguien en casa, en si pasa alguien por detrás de la cámara, ese tipo de cosas. También elegiría qué comer, por ejemplo, porque hoy en mi casa todos comemos más o menos lo mismo, porque, bueno, por un tema de logístico y de comodidad, todos más o menos comemos lo mismo y la heladera es de todos. Entonces tendría ahora una heladera en la que yo tengo mis cosas, que yo sé cuándo las voy a comer, qué voy a comer. No tenés a nadie que te robe la comida de la heladera. Y bueno, y después creo que micro cosas o pequeñas cosas es como que despertarte también en la mañana tranquilo, ¿viste? Sin el movimiento de la gente alrededor, llevar tus tiempos. Siento que eso ya es un re beneficio. Sí, para mí fue clave cuando me vine a vivir sola. Bueno, yo no me tocó trabajar remoto en casa de mis padres, pero cuando me vine a vivir sola sí separé lo que era el espacio de la pieza y donde dormía que el espacio de donde trabajaba. Y es clave. Es re importante eso, sí, y me encantaría poder hacer eso, que hoy en día no lo puedo hacer porque el living es de uso común, o sea, Claro, sí, es imposible. y no es como que vos podés tener una agenda de cada uno y organizarte y meter un hueco en el medio para tener. No, entonces a veces tu habitación termina siendo tu espacio de trabajo, tu espacio donde dormís, tu espacio donde te juntas con tus amigos, tu espacio para todo. Entonces eso 100%, eso sería re lindo. Totalmente. ¿Y qué pasa con, ustedes son 4, qué pasa con el tema baño? ¿Tenés un deseo de tener tu propio baño? 100% que sí, porque siento que aunque tuviéramos un montón de baños, es como que no te alcanza porque uno no siente es justamente esa privacidad que tendrías en tu baño propio. Lo limpias vos, no lo ensucias vos. Además el baño es un lugar que en general es como muy privado, muy íntimo. Entonces compartirlo con otra persona o con otra gente siempre es como complicado. Y el baño además siempre ha sido como tema de conflicto para mí, en mi familia, porque si bien hay un montón de cosas que todos tenemos que hacer, es como el orden de las cosas para mí tiene que ser una y para ellos es otra. La limpieza tiene que ser más frecuente y por ahí no tanto. Siempre ha sido tema de conflicto porque es un lugar como muy privado, muy íntimo. Tener como uno propio te da también un poco de tranquilidad de que es tuyo, lo estás usando vos y vos lo ordenás a tu gusto y a tu conveniencia. Sí, hay algo que a mí me da, no sé si miedo, pero sí me lo pregunto cada tanto, es como decir, che, ¿qué va a pasar el día que yo tenga que volver a convivir, sea con una pareja o el proyecto que sea que yo tenga? Porque claro, yo estoy muy acostumbrada a estar sola, a tener mi propio espacio, mi propio baño, mi cocina, entonces digo, ¿qué pasaría el día que yo tenga que volver a convivir si es que eso sucede? ¿Lo pensaste eso en algún momento de que te guste tanto vivir sola y lo disfrutes tanto que no quieras volver a convivir? Sí, se me ha venido a la mente esto de. Y yo al principio quería un año vivir sola y después irme a vivir con mi pareja. Por ahora, por ahí quiero más después. No sé si un año me alcanza, por ahí me parece poco un año. Pero sí, a largo plazo, sé que voy a querer convivir con mi pareja, principalmente si todavía, si seguimos juntos y todo. Pero si no, sé que voy a querer convivir. Incluso mucho de lo que se me ocurre es, me encantaría tener mi propio espacio, pero también para poder invitar a mi gente. O sea, poder invitar a mi hermana, poder invitar a mi mamá y mi papá incluso a que vengan a verlo, invitar a mis amigos, invitar cuando quiera. O sea, es como que hay algo lindo en compartir lo de uno. Entonces, como que sí, se me ha ocurrido, pero no, yo creo que voy a terminar conviviendo finalmente. ¿Qué dicen tus padres, qué dice tu hermana sobre esta cosa de irte a vivir sola? ¿Será que tus padres sufrirán el nido vacío o se lo toman con calma? Bueno, ellos están súper de acuerdo con este proyecto, ¿no? No es como que ellos me detienen, al contrario, es como que con toda la ayuda que te dan, hasta te empujan a hacer lo posible. Pero sí me han dicho, directa o indirectamente, que me van a extrañar cuando no esté. Y mira que tenemos conflicto por convivencia, pero me van a extrañar, me van a extrañar. Y mi hermana, si bien es 2 años más chica, ella también ya le empieza a picar el bichito de
de vivir solo, porque bueno, ella también ya está terminando la facultad, entonces bueno, está en ese mismo tiempo en el que a mí me ocurrió lo mismo, entonces como que recomparte mi idea y como que me reimpulsa, incluso hasta como que se puso en mi mismo proyecto de cuando te vayas a vivir, yo voy a ir a visitarte, como, no sé, vamos a tener algunos de los planes que tenemos juntas, lo vamos a tener allá también. Hay mucha sinergia para que eso suceda. Así que sí, por suerte soy muy privilegiada en eso. Para dar un mensaje a toda la gente que nos escucha, que a veces es como un proceso muy difícil, muy estresante, y que por ahí pensás que no llega más porque se te fue atrasando y se te fue atrasando y vos decís no va a llegar más, y encima no te ayuda mucho el contexto político, económico, porque decís hoy capaz una cosa, mañana es otra, entonces por ahí me voy y después me tocó volver a casa de mis padres de nuevo y esas cosas pasan acá, pero que también te invitan a disfrutar el momento en el que estás conviviendo. Vos decís, bueno, en este momento no estoy pudiendo irme, entonces en lo que tengo acá conviviendo en mi casa, con quienes están conmigo, observarlos de otro modo, ¿no? Y como recordar por ahí o llevarte esas cosas lindas y positivas, tanto las reglas como los momentos compartidos que son lindos y que a vos te gustan. Como es esa oportunidad, es de poder despedirte bien, no despedirte pensando en que te costó un montón, que lo sufriste un montón, que hasta el último día te estuviste peleando con tus padres. Nada, hacer una buena despedida, y eso también va a hacer que cuando te vayas solo extrañes, pero extrañes bien, o sea, no arrepintiéndote. Así que ese es como mi mensaje, mi última palabra, que lo estoy aplicando yo, cuesta también aplicarlo, pero lo estoy aplicando. Sí, sí, y también hace más fácil después la adaptación de los primeros meses viviendo sola, que no son fáciles, ya he hablado de esto, pero sí, totalmente de acuerdo. Así que bueno, gracias Juli por estar acá, para mí es un placer tenerte de invitada, me encanta a mí hacer estos episodios, así que te agradezco. Gracias Lola por invitarme, me encantó. Cuéntenme en los comentarios si todavía siguen viviendo con sus padres y cuáles son esas situaciones que los hacen desear irse a vivir solos, o qué cosas extrañarían una vez que se vayan a vivir solos. No quiero ser más adulta, pero acá estamos porque no hay otra opción. Eso fue todo por hoy en No Quiero Ser Más Adulta, el podcast donde nos quejamos de lo difícil que es la vida adulta. Pueden mandar sus quejas, mensajes, comentarios y lo que quieran por Instagram a @noquierosermasadulta.podcast y los voy a estar leyendo. Sigan al podcast en Spotify y suscríbanse al canal de YouTube. Gracias por escuchar y los espero la próxima.